Vamos a ocuparnos ahora de la doctrina de Maya. Maya es una teoría que está en la base del hinduismo y del budismo y que básicamente significa ilusión. Estamos inmersos en un mundo irreal, de ilusiones, dice esta doctrina, y necesitamos llegar a lo real. Para explicarnos con más detalle el significado de Maya y descubrirnos incluso su influencia en nuestra cultura occidental, nos acompañan hoy en Sin Distancias Enrique Gallud-Jardiel, un experto en filosofías orientales y en la India que ya nos ha acompañado en otras ocasiones, y María Teresa Román López, que es profesora de filosofía en la UNED. Una adecuada comprensión de la doctrina de Maya es uno de los requisitos más esenciales para estudiar el hinduismo y el budismo. En el camino del Zen, Alan Watts dice: el mundo no es una ilusión de la mente, en el sentido de que ante los ojos del hombre liberado no hay nada que ver salvo un vacío sin huella. El liberado ve el mundo que nosotros vemos, pero no lo amojona, mide y divide de la misma manera que nosotros. No lo considera como real o concretamente quebrado en sucesos y cosas separadas. Tanto los hindúes como los budistas prefieren decir que la realidad es no dual. La doctrina de Maya es una doctrina de relatividad. Consiste en decir que las cosas, los hechos y los sucesos son delineados no por la naturaleza, sino por la descripción humana, y que la manera como los describimos o dividimos es relativa a nuestros variables puntos de vista. Vamos a ir abriendo algunos de los envoltorios más interesantes que recubren la doctrina de Maya. Para ello contamos con la inestimable colaboración, una vez más, de Enrique Gallud-Jardiel, doctor en Filología Hispánica, profesor de Hindi, miembro del Instituto de Indología y autor, entre otros, de los siguientes libros: La India en la literatura española, Diccionario de Hinduismo, Antología de la literatura clásica india, El hinduismo, Cuentos de amor de la antigua India, Shiva, el dios de los mil nombres, La India mágica y real, Sabios y santos de la India, Historia breve de la India, etc. Buenos días, Enrique. Muy buenos días. Una vez más juntos. Una vez más. Una vez más. Los sabios filósofos de la India empleaban el concepto de Maya para referirse a la condición ilusoria, inasible y evanescente del universo fenoménico. La escuela Vedanta Advaita, tal como la sistematizó Shankara, pone el énfasis en el concepto de Maya. Heinrich Zimmer, autor de una de las más importantes introducciones al pensamiento de la India, ha recogido este divertido cuento para ilustrar la doctrina de Maya. El rey de nuestro cuento, discípulo del filósofo Shankara, era hombre de mentalidad sobria y realista que no podía dejar de tener en cuenta su propio esplendor real y su augusta personalidad. Cuando su maestro le indicó que considerase todas las cosas, inclusive el ejercicio de su poder y el usufructo de su regia voluntad, como meros reflejos indiferentes, puramente fenoménicos de la esencia trascendental que era el yo, no solo del mismo, sino de todas las cosas, el rey puso alguna resistencia. Y cuando se le dijo que ese único yo le parecía múltiple debido a una ilusión producida por su innata ignorancia, el rey resolvió poner a prueba a su gurú y comprobar si éste era capaz de comportarse como una persona absolutamente desapegada. Por lo tanto, al día siguiente, viniendo el filósofo por una de las imponentes avenidas que conducían al palacio para dar su segunda conferencia, al rey le soltaron un enorme y peligroso elefante. Shankara se dio media vuelta y huyó apenas percibió el peligro. Luego lo encontraron en la copa de una alta palmera, a la que había subido con una destreza más propia de marineros que de intelectuales.
El elefante fue cazado y devuelto a los establos, y el gran Shankara, transpirando por todos los poros, se presentó ante su discípulo. Con toda cortesía el rey presentó excusas al maestro de críptica sabiduría por el infortunado y casi desastroso accidente. Luego preguntó al venerable maestro por qué había recurrido a una fuga física, puesto que debía haberse dado cuenta de que el elefante tenía un carácter puramente ilusorio y fenoménico. El sabio replicó: en efecto, la pura verdad es que el elefante es irreal. Con todo, tú y yo somos tan irreales como ese elefante. Solo tu ignorancia, ocultando la verdad con este espectáculo de fenomenismo irreal, te hizo ver mi yo fenoménico trepando a un árbol irreal. Enrique, te toca a ti. La verdad es que es muy interesante la manera en que los indios utilizan los cuentos para ilustrar las más profundas verdades filosóficas. Entonces, este ejemplo es realmente ilustrativo y muy útil. Sí, yo, hablando de la importancia de Maya en el contexto de la evolución espiritual, en el marco del hinduismo, lo que dice Shankara principalmente es que solamente hay una cosa real, que es el Brahman, Atman, el absoluto, que es lo perdurable, lo inmutable, y que todas las cosas que no son o no parecen perdurables e inmutables no son reales en ese sentido, son Maya. Maya sería entonces todo aquello que cambia, todo aquello que nace y muere, todo lo que se transforma. Entonces eso no sería real, y el truco consistiría en que nosotros estamos inmersos en un mundo de lo irreal y no sabemos llegar a lo real. Entonces la búsqueda de la verdad tendría que definirse muy bien, tendríamos que saber realmente qué es aquello hacia lo que tendemos, qué es aquello hacia lo que queremos llegar. No tenemos que perder de vista el hecho de que si la realidad última, que es una, es eterna, es inmutable, es inmanente, es infinita, no la podemos ver directamente, sino que estamos viendo un mundo de imágenes como si viéramos una película. Tenemos que poder deslindar lo que es una cosa de lo que es otra y apartar toda esa especie como de gran cantidad de imágenes que se nos vienen a la cabeza y que no son realmente la verdad, pero que son útiles en el sentido de que son como un jeroglífico, como un problema que se nos presenta, y del que nosotros tenemos que hallar la solución. Una vez que encontremos la verdad, todas estas imágenes, toda esta ilusión desaparecerá y nos daremos cuenta de que aquello realmente no era lo que nosotros creíamos. Esa sería una de las utilidades de la idea de Maya. Otro elemento útil en considerar el mundo de esta manera es la noción de desaprender, lo que es algo esencial para la evolución espiritual, puesto que todos nosotros nacemos y nos criamos en un contexto cultural en donde desde pequeños se nos enseñan muchas verdades y muchas cosas que no son verdades, y entonces no podemos durante toda nuestra vida acarrear todo ese lastre de conocimientos, porque muchos de ellos son ficticios y tenemos que aprender a ver qué es aquello que tenemos que olvidar para poder evolucionar en el camino espiritual. Y una tercera utilidad de Maya es que nos serviría como para aceptar mejor esas cosas que en el mundo nos parecen gravemente injustas, los dolores, los sinsabores, las incomodidades, que no son nada más que un elemento que no es la realidad inmanente del ser, sino que son cosas que acaecen, que igual vienen, que igual se van. Pues es el ejemplo que se puede poner del señor que tiene una preocupación por un problema que va a tener mañana y se angustia, y luego ese problema se resuelve solo, o no era tal problema, o él no lo había entendido, y aquello realmente no existía, no tenía una consistencia real, pero él subjetivamente se ha creado una ilusión de problema, ha sufrido por ello de una manera completamente gratuita. Bueno, pues Maya se suele traducir por ilusión porque los filósofos del Vedanta insistían en que solo, y has comentado antes al respecto algo, en que solo el ser absoluto, Brahman, es real. Todo lo demás es ilusión, espejismos, sombras parpadeantes o material onírico. Maya es toda experiencia, y así es definido por algún autor, que se constituye y procede de la distinción entre sujeto y objeto, de la distinción entre el sí mismo y lo otro. Todos los apegos, aversiones, miedos, sueños y semisueños pertenecen a Maya. Todos los recuerdos, cogniciones, perceptos y construcciones lógicas se fundamentan en Maya. En definitiva, Maya existe cuando dejamos de realizar la unidad de lo real. Está en la línea de lo que tú comentabas anteriormente. Sobre Maya, a mí me gustaría explicar un aspecto interesante, y es la manera en que se ha popularizado, en que se le ha explicado a los legos y en que ha traspasado fronteras y ha llegado
desde Oriente hasta Occidente. En España hemos tenido una recepción bastante importante de esta teoría mediante dos grandes metáforas que son de origen indio y que son muy ilustrativas, muy directas y que apelan al sentido común de las gentes. Una de ellas, que se ha empleado mucho para explicar este término, es la del somnus vitae, el sueño de la vida, ¿verdad? Que es en la literatura aparece frecuentemente. La vida es un sueño, de la misma manera que nosotros soñamos cosas que sabemos que no son reales en nuestra vida cotidiana, pero que se nos aparecen con una gran realidad, lo cual nos hace dudar de si realmente esta vida que vivimos no será un sueño que esté en la mente de Dios, por decirlo de alguna manera. El gran dramaturgo español Calderón de la Barca, curiosamente tenido por un príncipe teólogo de la Contrarreforma católica, incluye en sus obras ideas que parecen plenamente hindúes. La vida es sueño es una obra de origen indio, la leyenda es de origen indio, y nos habla de este príncipe encerrado en la torre al que durante un tiempo le hacen creer que es un príncipe, cosa que en realidad sí es, pero en ese momento no tiene ese rango, y que vive en un palacio. Luego le devuelven a la torre para que piense que lo que ha estado viviendo mientras estaba en el palacio era ficticio, con lo cual él acaba dudando y dice: si lo que viví en el palacio como príncipe no era real, esto que estoy viviendo ahora como prisionero igualmente puede que no sea tampoco real. O sea, que nos lleva a dudar realmente de la realidad de este mundo que nosotros tenemos alrededor, y te hace buscar realmente la esencia de tu ser. Y la otra metáfora, que me parece incluso más profunda, porque está vinculada al tema hindú también de la reencarnación, es el teatrum mundi, el teatro del mundo. Esto ya aparece en Focílides, aparece en Séneca, y luego Shakespeare lo utiliza, Quevedo lo utiliza, Calderón lo utiliza y otros autores también. El mundo es un teatro, Dios es el autor de la comedia, de lo que se está representando, cada uno representa un papel. El rey es un actor que representa el papel de rey, el pobre es un actor que representa el papel de pobre. Aquello no es real. Cuando acaba esta comedia, o sea, cuando acaba este ciclo de la vida, cuando acaba esta reencarnación, todos vuelven al ser divino, y según cómo han hecho su papel en esa obra, en esa comedia, si han interpretado bien su papel de pobre, de rico, se les da en la siguiente comedia, dígase en la siguiente encarnación, un papel mejor. Esto está ligado al avance espiritual que se consigue mediante las buenas acciones o las malas acciones en esta vida, con dependencia a la siguiente, que es la base de la teoría del karma hindú. Es interesante lo que dices, pero parece que los hindúes o los pensadores hindúes, incluso la gente corriente, no está muy dispuesta a volver a reencarnar, porque fundamentalmente de lo que se trata es de no volver a reencarnar. ¿O no? Este es un pequeño paréntesis. Depende del marco que se vea. En el budismo, en donde el mundo esencialmente es dolor, angustia, esencialmente el primer deseo es no volver a reencarnar, conseguir alcanzar el estado de nirvana, ¿verdad?, de liberación en esta vida. Pero no todos los hindúes comparten esa opinión. Ellos son como más acomodaticios, no se sienten tan mal en estas encarnaciones, en este mundo. Consideran que la evolución espiritual no es cosa de una vida, sino que va a necesitarse mucha vida o muchas vidas para poder evolucionar, y todo lo que sea liberarse en esta vida pues puede parecer una especie como de atajo, o puede parecer un privilegio de algunas almas muy especiales que ya estén muy evolucionadas. En principio el hindú considera que tendrá que encarnar muchas más veces y pasar por muchos más mundos ficticios, por muchos más mundos de Maya, y representar muchos más papeles antes de conseguir esa liberación del ciclo de existencias. Pero no lo ven de una manera tan negativa, porque aunque el mundo sea fuente de dolor, pero ellos, mediante su acción, consideran que pueden mejorar sus condiciones y van a reencarnar en mejores condiciones físicas, mejores condiciones intelectuales, mejores condiciones externas y con más capacidad para la evolución espiritual. Se produciría el efecto progresivo, claro, ¿no?, de mejora poco a poco. Poco a poco. ¿Podríamos hallar vínculos entre esta noción de Maya y alguna teoría científica que de alguna manera la respaldará? Bien, Maya es una teoría y como tal no está probada, es una hipótesis, es una manera de hablar, pero realmente coincide con las cosas que la ciencia nos dice. Lo que la ciencia ha descubierto es que el mundo aparente, tal y como nosotros lo conocemos, no es así. Nosotros vemos a una persona con brazos y piernas y los científicos nos dicen que realmente somos cadenas de carbono. Nosotros vemos una pared sólida que nos aparece como dura y compacta, y los científicos nos dicen que no, que hay unas moléculas y que entre esos lugares
lugares pues hay un espacio. Nosotros creemos que las leyes del universo son fijas, las que se han descubierto, y la última ciencia nos dice que hay un principio de incertidumbre y que no todas las cosas son así, que las leyes no son ciertas. Lo que pasa es que en un alto grado de posibilidades las cosas suceden, y si dejas caer un objeto en un altísimo grado de probabilidades, el objeto, respetando la ley de la gravedad, caerá, pero que no necesariamente sería siempre así. Entonces, la ciencia nos está diciendo también, las cosas no son como nosotros las vemos. Nuestra capacidad de percepción, por lo menos en este grado de vida que nosotros tenemos, humana, mientras no lleguemos a estadios más altos, podemos percibir cosas que realmente no son así. Y percibiremos paredes duras que no lo son, y percibiremos diferencia entre un ser y un plato de macarrones, cuando al final a lo mejor todo es carbono. Además, también la ciencia nos ha hablado de la relatividad del tiempo y del espacio, cosa que ya los antiguos indios habían intuido y expresado, no de una manera científica, sino de una manera poética, pero que está ahí al fin y al cabo. Muy bien, sí, sí. La idea de Maya no es solo un concepto filosófico abstracto, es algo que en la India se vive cotidianamente y que ha llegado por muchas fuentes. ¿Podrías mencionar alguna ejemplificación de esta teoría en la narrativa india? Sí, podría mencionar muchas. La narrativa india está plagada de cuentos en donde se intenta explicar al pueblo llano lo que es la filosofía de una manera que puedan comprenderla y que sea muy directa. Por ejemplo, en cuanto a Maya, en su aspecto de relatividad del tiempo, de que el tiempo es relativo, hay una leyenda muy común que habla de Narad. Narad es un sabio que no entiende el concepto de Maya y quiere comprenderlo, entonces hace penitencia durante siglos para que un ser divino venga y se lo explique. Al cabo de 1000 años, el dios Vishnu se presenta ante él y le dice: has hecho grandes penitencias, pide lo que quieras, estoy a tu disposición. El sabio dice: yo quiero entender Maya realmente, Señor, porque no lo comprendo. Y entonces dice: bien, yo te lo voy a explicar, pero como voy a tener que hablar mucho y me va a dar sed, por favor, acércate ahí al río, tráeme en este cuenco un poco de agua para que yo tenga agua para beber mientras te lo explico. Entonces Narad se dirige al río, llega al río, hay una piedra con limo, él se resbala en la piedra, cae al agua, llega la corriente se lo lleva, cae por unas cataratas, el hombre queda desmayado, bueno, un desastre. Al final queda prácticamente exánime a la orilla del río. Allí hay cerca un poblado, la gente del poblado lo recoge, un hombre que está herido, lo llevan al poblado, allí lo curan durante varios días, el jefe de la tribu lo tiene en su casa, tiene una hija muy bella que lo está cuidando, le da de comer, ¿no? Se casa con la hija, sí. Tiene varios hijos, el jefe de la aldea muere, sí, le nombran a él jefe de la aldea, y durante 40 años el hombre tiene una vida allí plena, ¿verdad? Tiene un montón de progenie, la gente le adora como uno de los mejores jefes que han tenido, hasta que un día llega una gran inundación, hay lluvias torrenciales, el pueblo se anega, las casas salen flotando, la gente se ahoga, su mujer se ahoga, los niños se ahogan, y él está allí cogido de mala manera a un leño. Llegan a una orilla todo empapado, y entonces oye la voz de Vishnu que le dice: vamos a ver, te había mandado que me trajeras un poco de agua hace 10 minutos, ¿qué pasa que no vuelves? Claro, este señor había vivido en unos minutos condensada toda una vida de 40 años. Ya naturalmente no tiene nada que preguntarle a Vishnu, junta las manos ante él y dice: gracias, señor, he entendido directamente qué es Maya, qué quiere decir esto de Maya, qué es la relatividad del tiempo, qué es la relatividad del espacio, cuáles son las ilusiones que nosotros tenemos y que realmente las cosas no son así. Esto es uno de los ejemplos que se podrían contar, pero bueno, hay muchas leyendas de esta índole. ¿Qué parangón crees que podría establecerse entre esta teoría y las que se encuentran o podríamos encontrar en la filosofía o en la tradición occidental? Se me ocurre ahora el tema, por ejemplo, de Grecia, ¿no? Sí, por supuesto, el mito de la caverna pues puede parecerse en gran medida a esta teoría, la idea de que las cosas que vemos no son reales, sino que son simplemente una proyección, una sombra, un reflejo de las cosas que sí son realmente en otro plano y que sí tienen existencia en otro plano. Por eso siempre el hinduismo ha estado más cerca del platonismo, ¿no?, que del aristotelismo en este plano. Tampoco encaja exactamente. O podríamos hablar, por ejemplo, de Schopenhauer, que fue un gran admirador de la cultura india, que estudió las Upanishads, que las tenía prácticamente como libro de cabecera. En la versión de Duperron.
Sí, Aunque tú precisamente, y que, bueno, en su teoría del mundo como representación nos está diciendo esto prácticamente. Al contemplar algo, nuestra misma presencia lo modifica de manera que nunca podemos ver una realidad igual a la que vería otro. Todas las cosas son así como puede percibirlas el percibidor, ¿no? Cada cosa depende de los ojos, ¿no? Del color del cristal con que se mira. Entonces nunca podríamos tener una paridad en lo que es la realidad. Por eso cada uno tiene que buscar el camino de evolución y tiene que buscar la verdad por uno mismo. La experiencia de evolución espiritual que pueda tener otro no nos sirve. No vale que alguien nos venga y nos diga cómo es Dios o cómo es lo real o cómo es lo eterno o cómo es lo inmutable, porque la visión que esa persona haya tenido, si es que la ha tenido, no sería exactamente igual a la que tendríamos nosotros. En este sentido, de una verdad para cada uno que preconiza Schopenhauer, pues sería un poco equivalente a esto y incidiría en ese concepto hindú de que el camino espiritual es individual. No vale el grupo, no vale la secta, no vale la iglesia, no vale el camino en que todos van a la vez, sino que cada uno tiene que evolucionar espiritualmente y pasar individualmente por todos los estadios hasta conseguir llegar a moksha, a la liberación. ¿Qué impacto social inmediato tiene esta creencia al aplicarse a la vida cotidiana de los hindúes? Es un punto también muy interesante cuando se habla de las teorías filosóficas, ya sea de Maya, ya sea de la teoría del karma, de la causa y el efecto, o de la reencarnación. Decir, bueno, estas son teorías filosóficas, pero ¿cómo afecta a la vida cotidiana de una persona? El hinduismo hace que la gente que cree en él modifique su forma de ver las cosas. El concepto de la reencarnación, por ejemplo... Quizá explicar de una manera muy rápida y entre paréntesis para las personas que nos están escuchando que el hinduismo es como una especie de cajón desastre donde estarían contenidas las ideas védicas, la transición que se produce a los brahmanas y finalmente la transición al hinduismo, que sería como una especie de elemento que recubriría o gran filosofía o gran pensamiento en el que estarían contenidos tanto el vedismo como el brahmanismo. Es correcto esto, ¿no? Sí, indudablemente. Cuando hablamos hinduismo, que sepamos un poco de qué hablamos, ¿no? Que son las ideas que ya estaban en el antiguo, digamos, en el antiguo vedismo, después el vedismo tardío y después pues toda la literatura que surge después. Sí, y que han ido evolucionando y que han quedado aglutinadas en función de la tradición, puesto que al no haber una iglesia o una autoridad que decida lo que es ortodoxo y lo que no, todo ha cabido allí dentro y la tradición nos lo ha traído y es una filosofía con unos elementos de rito de religión bastante libres que permiten al que la practica elegir unos elementos y no otros, con lo cual no existe un concepto de pecado, no existe un concepto de incumplimiento, no existe un concepto de mandamiento obligatorio, pero que sí lo que tiene y lo que aúna a los hindúes pues es la creencia en estos 3 o 4 principios básicos que son básicamente la unicidad del ser, el panteísmo, de que todo es uno y lo mismo, de que los dioses pueden existir pero no interfieren en los humanos, no hay premios y castigos, la ley de karma o de causa y efecto es lo más importante, o sea que las acciones buenas crean un resultado bueno, las acciones malas crean un resultado malo y que lógicamente el cuerpo muere pero el alma no, con lo cual hay unas reencarnaciones a través de las cuales el hombre puede seguir evolucionando y puede ir mejorando. Esas son las ideas básicas. Una inmensa metamorfosis. Una inmensa metamorfosis. Deidades, pensadores, literatura, etcétera, ¿no? Es un poco para situar lo que es el hinduismo. Claro que no vamos a hablar de él, pero bueno. No. En cuanto a lo que íbamos, en qué manera este concepto de Maya puede afectar o afecta efectivamente a los hindúes, pues les hace tener una visión totalmente optimista de la vida. Quiere decir que ante las cosas que ellos consideran buenas, intentan sacar lo mejor de ellas, intentan aprender, lo ven como un elemento de evolución espiritual, y ante las cosas malas, de las que lógicamente en este mundo imperfecto en que vivimos estamos rodeados, su postura no es de deprimirse, su postura no es de entristecerse, sino decir, esto no es verdad, esto es mentira, esto es realmente Maya. Cuando ven que los hombres no son perfectos, cuando ven que los gobiernos no son perfectos, que en el mundo hay injusticias, que hay hambre, que hay crueldad, la gente dice, esto no es verdad, es Maya, es como si estuviéramos viviendo una pesadilla,
Evidentemente tenemos que trascenderla, tenemos que salir de ella, tenemos que ver qué es lo que hay detrás, pero no se le da demasiada importancia porque en último extremo no es real. Podemos llorar con las cosas malas que suceden exactamente igual que si lloramos porque una película nos conmueve. Pero lloramos porque toca nuestra fibra sensible, pero en último extremo sabemos que aquello no es real y que no merece la pena preocuparse tanto. Entonces, ayuda el concepto de Maya a los hindúes a desdramatizar todas las cosas, y lo dicen directamente: cuando las cosas no tienen sentido, cuando hay caos, cuando el mundo parece incoherente, la respuesta del hindú es: esto no es cierto, esto es simplemente Maya, es una ilusión engañosa de los sentidos. Moraleja, no debemos fiarnos de nuestros sentidos externos, porque lo que podríamos aprender directamente y de manera inmediata probablemente no será verdad. Para encontrar una verdad habrá que trabajarlo mucho más, habrá que escarbar mucho más. Bueno, y siguiendo con Maya, se nos ha ido el tiempo. Como es impermanencia, pues ya estamos en la impermanencia. Yo me gustaría terminar con un libro titulado Conciencia y Energía, y un fragmento de ese libro, y en ese fragmento se pregunta a la doctora Teres Bros ¿cómo podría inquietarnos el leer en el Sakta Vedanta que el universo es energía y que la energía es conciencia, que la dualidad de sujeto-objeto es una ilusión? O cuando un sabio hindú afirma, en virtud de su experiencia interior, que nada de lo que vemos es real, que la vida es un sueño. En ese mismo orden de cosas, y sin necesidad de irnos tan lejos a la India, aquí en España hemos tenido gente que nos ha dado esa misma enseñanza. No puedo dejar de recordar ese precioso verso de Antonio Machado sobre un caballo de cartón. No sé si lo recuerdas. Dice: era un niño que soñaba un caballo de cartón, cerró los ojos el niño y el caballito no vio. Con un caballito blanco el niño volvió a soñar y por la crin lo cogía. Ahora no te escaparás. Apenas lo hubo cogido, el niño se despertó. Tenía el puño cerrado y el caballito voló. Quedóse el niño muy serio pensando que no es verdad un caballito soñado, y ya no volvió a soñar. Pero el niño se hizo mozo y el mozo tuvo un amor, y a su amada le decía: ¿tú eres de verdad o no? Y cuando vino la muerte, el viejo a su corazón preguntaba: ¿tú eres sueño? ¿Quién sabe si despertó? Esta es la misma enseñanza que nos da Antonio Machado, diciendo: nos pasamos la vida creyendo en cosas, soñando en cosas, y a lo mejor al final, cuando llega la muerte, nos descubriremos que toda nuestra vida no era nada más que un sueño, no era nada más que Maya, ilusión engañosa, y que nuestra realidad es muy otra. Enrique, de nuevo, una vez más, gracias por tu sabiduría y aportar todos tus conocimientos a este programa. Ha sido un bueno, placer. pues espero contar contigo para otras ocasiones.